Video de trabajo de refuerzo de tecnología. Voy a hablar sobre la biotecnología. Esta es la tecnología aplicada a los procesos biológicos utilizando organismos vivos para la producción de bienes y servicios. Biotecnología tradicional. Esta es la que encontramos en productos elaborados a partir de un cultivo de microorganismos mediante el proceso de fermentación. Pueden ser bacterias, levadura, hongo y otros ejemplos como el queso, el yogur, el pan, la cerveza y el vino. Después tendríamos lo que sería la biotecnología moderna, que ésta modifica y transfiere los genes de un organismo a otro manejando la información genética. Estos ejemplos pueden ser los animales y vegetales transgénicos y la producción de proteínas recombinantes como la insulina. La biotecnología moderna utiliza técnicas de ingeniería tales como el ADN recombinante, el PCR, que sería la reacción en cadena de la polimerasa, la electroforesis en gel y la clonación. Tecnología de ADN recombinante. Esta metodología se basa en la posibilidad de cortar un ADN de un organismo con enzimas específicas y los fragmentos aislados pueden ser nuevamente ligados utilizando unas enzimas que se conocen como ligasas. Si este ADN tiene la posibilidad de replicarse en bacterias, se pueden obtener millones de copias del mismo. Esto permitió transformar y modificar genéticamente organismos. Por ejemplo, se tomó una planta y se le puso el gen de una luciérnaga, y a partir de esta se obtuvo una planta que emitía luz fluorescente. Hay dos métodos para obtener el ADN recombinante, que estos serían los in vitro y los in vivo. Bien, eh, el método in vivo utiliza como herramienta organismos vivos, por ejemplo la transformación bacteriana, un ADN recombinante que tiene la capacidad de mantenerse y multiplicarse dentro de una célula. Se conoce como vector. Normalmente de este se utilizan bacterias. Un vector puede llevar un fragmento de ADN que le confiere una determinada propiedad a una bacteria. Por ejemplo, una resistencia a antibióticos, ejemplo como producción de insulina humana a través de la producción bacteriana, ¿bien? Y después tendríamos el otro método que sería el método in vitro, en que aquí no se usan células vivas, digamos, acelerando los procesos de copiado. El ADN, el copiado de ADN en el laboratorio, ¿bien? De allí, digamos, ahí se puede ver en la imagen cómo se realiza en un laboratorio por un científico. De allí tendríamos lo que sería la técnica de PCR, que sería la reacción en cadena de la polimerasa. Este permite obtener millones de copias de un fragmento de ADN de interés en poco tiempo, partiendo de una pequeña muestra. Con la amplificación, esta resulta más fácil identificar virus o bacterias causantes de enfermedades, identificar personas o hacer una investigación científica sobre el ADN amplificado. Bien, después tendríamos lo que sería la electroforesis en gel, que esta permite ver cuántos fragmentos diferentes de ADN están presentes en una muestra y cuán grandes son unos respecto a los otros. En un medio para separar moléculas cargadas de alto poder resolutivo, consiste en la migración de moléculas cargadas a través de un campo eléctrico. Sirve como indicador de la pureza de una muestra. En general, la electroforesis en gel se usa con propósitos, digamos, analíticos, pero también puede ser una técnica usada en el PCR, clonación o secuencia de ADN, ¿bien? Hablando de esa misma, ahora voy a hablar sobre la clonación. Que la clonación es el proceso mediante el cual, de manera no sexual, se obtienen dos células, moléculas u organismos completos idénticos, ya desarrollados. Un clon es un organismo copia en cuanto a su genética, ¿bien? El material copiado tiene la misma composición genética que el material original. A este se lo conoce como clon. Se han clonado variedad de materiales biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros tales como una oveja, que en este caso podría ser la oveja Dolly. Hay tres tipos distintos de clonación artificial. Sería la clonación la genética, que es la clonación de genes o clonación molecular. Son un conjunto de métodos experimentales utilizados en la biología molecular, que se utilizan para
embalsamar moléculas de ADN y lograr su copiado dentro de organismos receptores. Después tenemos la clonación productiva o reproductiva, que tiene como objetivo principal la producción de copias de animales enteros, completos y genéticamente idénticos. Por ejemplo, como había mencionado, a la oveja Dolly. Y la clonación terapéutica, que produce células madres embrionarias para experimentos, dirigidos a crear tejidos para reemplazar los tejidos lesionados o afectados. Ahí hay un ejemplo, una imagen de cómo se realiza la clonación, en este caso el ejemplo como una vaca clonada, la oveja Dolly, cómo se inserta el proceso de clonación. Esto ya sería toda la exposición sobre el trabajo de tecnología. Muchas gracias.